Dicen que hay vidas que parecen sacadas de una película, pero, de vez en cuando, aparece alguien que hace que hasta el cine se quede corto. Un hombre capaz de moverse entre dictadores y estrellas de Hollywood, de casarse con algunas de las mujeres más ricas del mundo, de vivir rodeado de autos de lujo, aviones privados, fiestas interminables, y aún así, morir envuelto en misterio. Para muchos, él fue el verdadero James Bond. Para el mundo, el primer gran playboy del siglo XX. Y para nosotros, sencillamente, un dominicano llamado Porfirio Rubirosa. Bienvenidos a El Baúl Dominicano, donde la historia cobra vida y el pasado vuelve a hablar. Antes de convertirse en leyenda, Rubirosa fue solo un muchacho del Cibao. Nació en San Francisco de Macorís, en 1909, en una familia que, sin ser de la élite más alta, sí estaba cerca del poder. Su padre era militar y luego diplomático, alguien acostumbrado a moverse entre consulados, embajadas y salones elegantes. Por eso, desde muy joven, Porfirio conoció algo que marcaría su vida para siempre. El mundo no era solo su calle, ni su barrio, ni su país. El mundo entero podía ser su escenario. De niño vivió una parte importante de su vida en Francia, porque su padre fue asignado al consulado dominicano en París. Imagínate ese contraste. Un muchachito dominicano, de raíces cibaeñas, caminando entre avenidas europeas, viendo de cerca la moda, el refinamiento, los cafés llenos de artistas, aristócratas y bohemios. Mientras otros niños soñaban con ser peloteros o soldados, Rubirosa crecía viendo a diplomáticos, militares de alto rango y mujeres vestidas con la elegancia de otra época. Sin saberlo, el personaje comenzaba a formarse. Cuando regresa adolescente a la República Dominicana, el país ya no es el mismo. En 1930, Rafael Leónidas Trujillo se había adueñado del poder y empezaba una de las dictaduras más duras y largas de América Latina. Era un tiempo de miedo, pero también de privilegios para quienes estaban cerca del tirano. Un tiempo en el que estar del lado correcto podía significar riqueza, influencia y poder, y del lado equivocado, cárcel, persecución o muerte. El joven Porfirio, de apenas 17 años, entra al ejército. No era precisamente el más alto ni el más fuerte, pero tenía algo que valía más que los músculos: carisma. Tenía una forma de hablar que desarmaba a la gente, una seguridad que atraía miradas, una elegancia natural que no se enseña en ninguna academia. Donde entraba, llamaba la atención, y en un régimen donde agradarle al jefe podía cambiarlo todo, eso era un talento peligrosamente útil. Cuentan que Trujillo lo vio en una ocasión, en un campo de entrenamiento, y le llamó de inmediato la atención ese joven bien plantado, disciplinado, de trato suave pero firme. No era solo un soldado más, era alguien que podía representar al país con buena presencia, que sabía comportarse en un salón de baile y al mismo tiempo obedecer órdenes sin hacer demasiadas preguntas. Muy pronto, Rubirosa empezó a ascender dentro del círculo militar y, sobre todo, dentro del círculo de confianza del jefe. Pero el verdadero giro de su vida no vino por un ascenso en el ejército, sino por una mujer. En uno de esos viajes y reuniones del mundo diplomático, Porfirio conoce a Flor de Oro Trujillo, la primogénita del dictador. Flor de Oro no era una mujer cualquiera, era la hija del hombre más temido y poderoso de la República Dominicana, una joven criada entre lujos, privilegios y un apellido que abría puertas, pero que también pesaba como una cadena. Ella se fijó en ese dominicano joven, culto, con un encanto distinto al de los hombres que la rodeaban. Él, en esa mezcla de ambición y encanto natural, supo exactamente cómo moverse. Lo que comenzó como una simpatía se convirtió en un romance, y luego en algo aún más peligroso: un compromiso. En 1932, Porfirio Rubirosa se casa con Flor de Oro. De un día para otro, aquel muchacho que había sido solo un cadete carismático se convirtió en algo mucho más grande: el yerno de Trujillo. Ese matrimonio fue como una llave maestra. Trujillo, al principio orgulloso de ese enlace, lo premia sin escatimar. Lo asciende, le abre las puertas de la diplomacia. Lo envía como representante de la República Dominicana a distintos países. De pronto, Rubirosa ya no solo viste uniforme, viste trajes elegantes, se sienta en mesas importantes, brinda con embajadores, ministros, figuras internacionales. Desde muy joven, su vida empieza a moverse entre salones con lámparas de cristal, copas de champaña y conversaciones en varios idiomas. Pero,
como pasa con casi todo lo que brilla demasiado. Ese mundo tenía un precio. Flor de Oro era una mujer de carácter fuerte, celosa, acostumbrada a ser el centro de atención. Rubirosa, en cambio, parecía estar hecho para no pertenecerle solo a una persona. Él era un hombre que disfrutaba ser mirado, admirado, deseado. A donde llegaba, las mujeres lo observaban, y él no hacía mucho por esconderlo. Pronto, los rumores de sus infidelidades empezaron a correr de boca en boca. Fiestas, coqueteos, romances discretos. Lo que para él era parte de su naturaleza, para ella era una humillación, y para Trujillo, una falta de respeto. Las discusiones entre Flor de Oro y Rubirosa se hicieron cada vez más intensas. Ella no soportaba verlo salir y saberse compartida. Él no estaba dispuesto a vivir como un esposo obediente y domesticado. El matrimonio, que alguna vez prometió ser la combinación perfecta entre poder y seducción, empezó a fracturarse. Y cuando en una relación hay celos, orgullo y un suegro que no es cualquier suegro, sino un dictador, las consecuencias pueden ser peligrosas. Al final, el divorcio llegó luego de una supuesta violencia doméstica. Flor de Oro, cansada y herida, decidió separarse de ese hombre al que amó, pero que no pudo controlar. Y ahí, el cuento de hadas se rompió. Trujillo, humillado y furioso porque su yerno había fallado, dejó caer sobre Rubirosa todo el peso de su rabia. De la noche a la mañana, el playboy elegante se vio sin protección. Lo recluyeron, lo despojaron de cargos y privilegios. Parecía que la historia del hombre destinado al lujo terminaba demasiado pronto, causado por el mismo régimen que antes lo había hecho brillar. En ese momento oscuro, Porfirio pudo haber quedado como una nota al pie de página en la historia de la dictadura. Un yerno caído en desgracia. Un soldado que voló demasiado cerca del sol. Pero Rubirosa no nació para ser un personaje secundario, y aunque él no lo sabía todavía, el mundo no había oído ni la mitad de su historia. Si te está atrapando esta historia y quieres descubrir cómo ese joven caído en desgracia se convirtió en el dominicano más seductor del planeta, el hombre que fue la inspiración real del agente 007, quédate con nosotros, porque a continuación, la vida de Porfirio Rubirosa dará un giro tan grande que ni el mejor guionista de Hollywood se lo hubiera imaginado. Cuando Rubirosa cayó en desgracia, muchos pensaron que ahí terminaba todo. El yerno del dictador, el joven elegante que se paseaba entre uniformes, recepciones y salones de baile, de pronto era solo un hombre común, sin cargos, sin privilegios y sin futuro claro. Dicen que, en esos días, conoció por primera vez lo que era sentirse realmente pequeño dentro de un sistema que él mismo había creído dominar. Ya no había champaña, ni embajadas, ni trajes hechos a la medida. Solo silencio y la sensación de haber sido desechable para el mismo poder que lo elevó. Pero Trujillo no era solo rencor, también era cálculo. Con el tiempo, entendió que aquel joven carismático le servía más suelto en el mundo que siendo un simple mortal, en el fondo. Pese a lo que sucedió con su hija, lo quería como a un hijo. Rubirosa era un imán social, un hombre capaz de entrar a círculos donde un dictador jamás sería bien recibido. Podía abrir puertas, seducir a la alta sociedad, dar una cara refinada de la República Dominicana. Así que, después del castigo, vino el perdón, o algo que se le parecía. Poco a poco, Trujillo lo fue reincorporando al juego. Le devolvió funciones diplomáticas, lo envió al extranjero, lo puso nuevamente a moverse entre embajadas y cócteles. Para muchos, eso era un premio. Para otros, una forma de mantenerlo lejos, útil pero vigilado. Para Rubirosa, en cambio, fue la oportunidad de empezar a construir algo que ya no dependiera solamente del apellido de su ex suegro, sino de su encanto personal. Y ahí fue donde el mito empezó a tomar forma. En Europa y Estados Unidos, el nombre Porfirio Rubirosa comenzó a circular en una esfera muy particular, la del jet set internacional. París, Roma, Nueva York, La Habana, donde hubiera una mesa con gente importante, un baile exclusivo, un club privado. Era probable que apareciera la figura de un dominicano de sonrisa fácil, traje impecable y mirada segura. No era el más alto, no era una estrella de cine, no era un príncipe. Pero tenía algo que muchos envidiaban, una mezcla de carisma, misterio y elegancia que parecía no forzarse nunca, sin olvidarnos de la chispa que solo los latinos tenemos. Pronto, no solo llamaba la atención por su trabajo diplomático, sino por algo mucho más comentado:
las mujeres que lo acompañaban. Actrices, aristócratas, herederas de fortunas inmensas. Rubirosa entraba a un salón y las miradas se giraban hacia él, pero también hacia quienes le daban el brazo. Una de sus primeras grandes historias de amor fuera de Flor de Oro fue con la actriz francesa Danielle Darrieux. Con ella se casó y se separó, otra vez, dejando claro que el matrimonio, en su vida, era más un capítulo que una conclusión. Entre esos amores, hubo uno que, aunque nunca terminó en matrimonio, dejó una huella especial tanto en él como en ella. Zsa Gabor, la estrella húngaro-estadounidense de Hollywood. Se conocieron a inicios de los años 50 y desde entonces sus vidas se entrelazaron durante años. Hay muchísimas fotografías de ambos riendo, brindando, llegando juntos a aeropuertos, restaurantes y clubes, siempre tomados del brazo, siempre dando la impresión de una pareja que se disfrutaba de verdad. En sus memorias, Zsa llegó a hablar varias veces de Rubirosa como uno de los grandes amores de su vida, un hombre con un magnetismo casi imposible de resistir. Muchos decían que eran como dos versiones del mismo personaje, exagerados, brillantes, amantes del lujo y de la atención. Juntos se veían no solo como una pareja de portada, sino como dos cómplices, que por un rato parecían olvidarse del mundo, mientras la música sonaba y las cámaras intentaban alcanzarlos. Sin embargo, hubo dos nombres que marcaron su leyenda de una manera distinta: Doris Duke y Barbara Hutton, consideradas en su tiempo entre las mujeres más ricas del mundo. Con Doris Duke, heredera de una fortuna tabacalera estadounidense, vivió una relación intensa, llena de viajes, regalos, mansiones y un estilo de vida que parecía no tener techo. A su lado, Rubirosa conoció el tipo de lujo que no sale en revistas: helicópteros listos, propiedades en varios continentes y una chequera capaz de convertir cualquier capricho en realidad. La gente murmuraba que, con ella, Rubirosa no solo era un acompañante encantador, sino también un hombre que recibía casas, autos, aviones, hasta haciendas enteras. Muchos lo criticaban, lo llamaban cazafortunas. Otros, en cambio, lo veían como alguien que había aprendido a moverse en un mundo donde el poder siempre tenía precio. Y él había decidido cobrarlo. Lo cierto es que, entre esos matrimonios, divorcios, reconciliaciones y nuevas conquistas, la figura del dominicano se hacía cada vez más famosa. En los clubes exclusivos, en las fiestas privadas, en los salones donde sonaba jazz, bolero y música francesa, su nombre se mencionaba con una mezcla de curiosidad y admiración. Se hablaba de su habilidad para montar a caballo en polo, de su destreza al volante en autos deportivos, de su cortesía impecable con las mujeres y de esa discreción elegante que hacía que, incluso en medio de los excesos, pareciera siempre bajo control. Era el hombre que muchos querían ser y que muchas querían tener cerca, aunque fuera por una noche. Y, como pasa con las leyendas, los rumores se encargaron de completar el cuadro. En Hollywood se decía que Rubirosa había compartido más de una copa y más de una mirada con algunas de las mujeres más deseadas del planeta. Entre ellas, se mencionaba el nombre de Marilyn Monroe. Nunca hubo confirmación oficial, ningún documento, ninguna foto comprometedora. Pero, en ese mundo de fiestas discretas y puertas que se cerraban cuando las cámaras se apagaban, el rumor bastaba para alimentar la leyenda. El dominicano que encantaba a las reinas de la pantalla grande. Mientras la prensa del corazón disfrutaba con sus romances y la élite se disputaba su presencia en cenas y eventos, en otro rincón del mundo alguien lo observaba con ojos distintos. Un escritor británico, exagente de inteligencia, acostumbrado a moverse en ambientes de espías, casinos, diplomáticos y hombres peligrosos, veía en Rubirosa algo más que un playboy. Veía un molde perfecto para un personaje que estaba naciendo en su mente, un agente sofisticado, amante de los autos, de las mujeres, de la adrenalina, alguien capaz de sonreír mientras cruzaba el filo del peligro. Ese hombre se llamaba Ian Fleming. Dicen que Fleming, al conocer el estilo de vida de Rubirosa, su manera de vestir, sus romances, su pasado militar y diplomático, no pudo evitar inspirarse. Tal vez no lo copió directamente. Tal vez tomó retazos, gestos, rumores, y los mezcló con sus propias experiencias en el mundo del espionaje. Pero fue suficiente para que muchos afirmaran, con el pasar de los años, que detrás del famoso agente 007, James Bond, late la sombra real de un dominicano que conquistó al mundo con algo más poderoso que cualquier arma.
su personalidad. En ese punto de su vida, Rubirosa parecía haberlo logrado todo. Viajes constantes, mujeres deslumbrantes, amigos influyentes, fortunas moviéndose a su alrededor, invitaciones a los lugares más exclusivos del planeta. Desde París hasta Nueva York, su nombre era sinónimo de lujo, encanto y excesos. Pero como toda vida que se vive al límite, aquella fiesta eterna empezaba a mostrar grietas que no todos veían, porque detrás de los flashes, los titulares y las sonrisas perfectas, había deudas, tensiones políticas, cansancio físico y emocional. Había relaciones rotas, amistades traicionadas y la sensación de que el mundo que tanto lo había admirado podía también darle la espalda de un momento a otro. Lo que para muchos era una fantasía, para él se convertía, poco a poco, en una montaña difícil de sostener. Y, aún así, Rubirosa seguía adelante, acelerando más, viviendo más, arriesgando más, como si supiera que su historia no estaba hecha para durar demasiado, sino para ser recordada intensamente, como si, en el fondo, aceptara que ningún hombre puede ser para siempre el centro de todas las miradas sin pagar un precio. Si hasta aquí te parece increíble la vida de Porfirio Rubirosa, espera a conocer su último acto, porque a continuación vamos a entrar en la recta final de su historia, los excesos, las caídas, el accidente que todavía muchos ponen en duda. Suscríbanse al canal y comenten si les está gustando el contenido que venimos trayendo. Esto ayuda a que el algoritmo lo comparta a más personas y nuestra historia se expanda por el mundo entero. Con los años, la figura de Porfirio Rubirosa empezó a cambiar ante los ojos del mundo, pero no de la forma en que cambian los demás. Mientras muchos hombres de su edad buscaban estabilidad, él seguía galopando caballos, jugando al polo, manejando autos deportivos, entrando a fiestas como si el tiempo no le afectara. Sin embargo, aunque el traje siguiera impecable y la sonrisa estuviera en su lugar, el mundo alrededor de él ya no era el mismo. La política internacional cambiaba, las viejas élites se transformaban, el brillo de la posguerra daba paso a una nueva generación. Incluso la República Dominicana se sacudió cuando Trujillo cayó asesinado en 1961. Aquel jefe que había sido, al principio, su trampolín al poder, y al mismo tiempo, su protector interesado, ya no estaba. El país entraba en otra etapa, y Rubirosa, desde la distancia, era ahora un hombre sin ese ancla política, sin ese respaldo oscuro que alguna vez lo sostuvo. Su nombre ya no estaba ligado al yerno del dictador, sino al playboy internacional, al hombre del que todos hablaban cuando se mencionaba el encanto latino en su máxima expresión. Pero el lujo tiene un costo, y no siempre se paga con dinero. Las fortunas que lo rodeaban iban y venían. Las herederas que alguna vez lo colmaron de regalos también tenían sus límites, sus caprichos, sus propios vacíos. Los divorcios no eran solo asuntos del corazón, implicaban repartos, pérdidas, nuevas negociaciones. Y aunque Rubirosa siempre supo moverse, las cuentas empezaron a pesar más. No todo era tan abundante como parecía en la superficie. Había noches en las que, detrás de la mesa bien servida, lo que se sentía era cansancio. Aún así, él seguía siendo fiel a su personaje. Continuó jugando al polo, un deporte de ricos y valientes, donde los reflejos, la fuerza y la precisión se ponen a prueba a cada segundo. Para muchos, que un hombre de más de 50 años siguiera montando y compitiendo a ese nivel era una locura. Para él, probablemente, era la única forma de sentirse vivo. No sabía vivir a medias. O estaba en una fiesta, en una carrera, en un deporte, en una conquista. O no era él. La noche del 3 al 4 de julio de 1965, en París, la ciudad que tantas veces lo vio brillar, lo encontró celebrando una victoria en el campo de polo. Había ganado un partido importante, y en su estilo de siempre, decidió que eso merecía una celebración a lo grande. Cena, tragos, amigos, risas, música. Para cualquiera habría sido una buena noche. Para Rubirosa, era una más en una vida construida con miles de noches inolvidables. En la madrugada, ya casi amaneciendo, salió manejando su automóvil deportivo, un Ferrari 250 GT Berlinetta. París dormía. Las luces de los postes se reflejaban en el pavimento húmedo. No estaba en una autopista, ni en una gran avenida llena de tráfico. Solo era un hombre al volante, regresando de celebrar otra victoria, como tantas veces antes. Pero esa vez,
algo fue distinto. En el Bois de Boulogne, el auto perdió el control y se estrelló brutalmente contra un árbol. El impacto fue tan fuerte que no dejó espacio para segundas oportunidades. Porfirio Rubirosa murió allí mismo, a los 56 años, sin despedidas, sin discursos, sin cámaras. El hombre que había pasado su vida entre aplausos, susurros, flashes y titulares, partió en soledad, en una curva, en una madrugada silenciosa. Oficialmente fue un accidente, una combinación de velocidad, cansancio, quizá alcohol, quizá descuido. Pero, como siempre ocurre con las vidas rodeadas de misterio, hubo quienes no se conformaron con esa versión. Algunos hablaron de frenos, otros de enemigos, otros de deudas, otros de simples coincidencias trágicas. En el fondo, el mundo hizo con su muerte lo mismo que había hecho con su vida. La envolvió en rumores, en historias, en versiones que tal vez nunca se podrán comprobar. Lo cierto es que, ese día, terminó la vida de un hombre y empezó la leyenda de un personaje. Porque con el tiempo, el nombre de Porfirio Rubirosa dejó de ser solo el de un seductor famoso. Se convirtió en símbolo de algo más grande y más complejo. Fue el 007 de carne y hueso, el dominicano que vivió como un agente secreto de lujo, moviéndose entre gobiernos, mujeres hermosas, autos rápidos, peligros discretos y decisiones que no siempre se conocieron públicamente. Elegante, seductor, aventurero, amante del riesgo, conectado con el poder, con una vida llena de excesos y al mismo tiempo de cierta tristeza silenciosa. Al final, James Bond era ficción. Rubirosa, no. Pero más allá de la leyenda del playboy, del amante de actrices, de las herederas millonarias y de las fiestas interminables, hay algo que, como dominicanos, no debemos perder de vista. Detrás de esa figura exagerada, de revista, había un ser humano, un hombre con luces y sombras, con talentos extraordinarios y decisiones cuestionables. Un dominicano que, estando tan lejos, llevó el nombre de nuestro país por salones donde casi nadie sabía ubicar la República Dominicana en el mapa, pero que, al escuchar su historia, nunca pudieron olvidarla. Su vida no es una invitación a imitar sus excesos, sino una oportunidad para reflexionar sobre algo más profundo. ¿Qué hacemos con nuestros talentos? ¿Hasta dónde nos llevan nuestras ambiciones? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por sentirnos importantes? ¿Y qué queda realmente cuando las luces se apagan? Porque al final, sin importar cuántos autos tengamos, cuántos nombres famosos nos rodeen, cuántas fiestas nos celebren, todos terminamos enfrentándonos a la misma pregunta. ¿Valió la pena la forma en que vivimos? Porfirio Rubirosa vivió como quiso, a su manera, sin frenos, sin medias tintas. Eso lo convirtió en leyenda, pero también lo llevó a un final abrupto, casi irónico, en un choque contra un árbol, como si el destino le dijera, hasta aquí llegaste. Y aún así, décadas después, su nombre sigue apareciendo en libros, documentales, conversaciones, rumores. Sigue inspirando historias, personajes, comparaciones, debates. Tal vez esa sea la verdadera medida de una vida que trasciende. No cuánto acumulaste, sino cuánto te recuerdan, cuánto inspira tu historia, aunque sea para decir, yo no quiero eso, o yo quiero algo distinto. En el caso de Rubirosa, su vida nos muestra el lado brillante y el lado oscuro de vivir siempre al límite. Si esta historia te hizo pensar, si te sorprendió descubrir que detrás del mito del primer gran playboy del siglo XX había un dominicano de carne y hueso, y si quieres que más personas conozcan estas historias, que casi nunca se cuentan completas, te invito a que dejes tu comentario, compartas este video y te suscribas a El Baúl Dominicano. Aquí seguiremos abriendo este baúl, lleno de vidas intensas, misterios ocultos y capítulos de nuestra historia que merecen volver a hablar. Porque, en el fondo, entender estas historias también es una forma de entendernos a nosotros mismos. Soy Emmanuel Fernández y esto es El Baúl Dominicano.